la doctora Evalinda Barrón Velázquez. Ella es médica egresada de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuvo un curso de especialidad en psiquiatría en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, psiquiatra egresada de esta institución. Tiene una maestría en ciencias médicas también por la UNAM y el Hospital General de México, graduada con mención honorífica, y tiene trabajos en distintos temas como la terapia hormonal de reasignación en arquitectura del sueño y cognición en mujeres transexuales. Tiene además un curso de alta especialidad en psicogeriatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Tiene una especialidad también en gestión gubernamental en la Universidad del Valle de México, también una maestría en administración pública, publicaciones en revistas nacionales e internacionales, socia de diferentes instancias como la Asociación Psiquiátrica Mexicana, trabajó en el Consejo de la Judicatura Federal como médico especialista y actualmente se desempeña como directora de vinculación en la Comisión Nacional contra las Adicciones y como coordinadora técnica de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Como ustedes pueden ver, pues es una ponente altamente calificada. Le agradecemos que esté aquí con nosotros y con su participación en este tema que, como les decía también al principio de nuestra transmisión, es bien interesante y del cual vamos a aprender todos. Entonces, le doy la palabra a doctora Evalinda. Adelante con su presentación. Muchísimas gracias, doctor Díaz. Muchas gracias a todos. Es un gusto estar aquí platicando de estos temas. Muchos de los temas han hablado sobre el estigma y los padecimientos mentales. Pero ¿qué pasa cuando hay estigma hacia un proceso de la vida al que todos aspiramos llegar, pero por otra parte tampoco queremos llegar por la conceptualización que tenemos sobre él? Y es la vejez. Entonces voy a ponerles una presentación y vamos a hablar sobre el estigma en los adultos mayores y un término que se llama o que lo conocemos como viejismo, ya que nos referimos. Primero vamos a hacer como un recuento o vamos a ver qué es lo que pasa con la vejez. Uno de los grandes logros de la humanidad ha sido aumentar la esperanza de vida, ¿no? Si ven, en 1930 nos moríamos a los 34 años, o sea, a mi edad, que no les voy a contar cuál es, pues ya yo era una persona que probablemente hubiera fallecido. Actualmente en México la esperanza de vida ha sido hasta los 75 años y se espera que para el 2050 sea a los 80 años. Y esto ha tenido que ver con el avance de la medicina, del conocimiento de la biología, de los cambios en el estilo de vida y de la salud pública en general. Inventos como las vacunas es de los más importantes y tener agua potable es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Entonces, pues qué padre, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de los países, el aumentar la esperanza de vida. Y cuando hacemos esto, pues estamos hablando no solamente de llegar a ser unos adultos mayores, sino un montón de procesos históricos, culturales, sociales y biológicos asociados a toda la población. ¿Cómo cambia esta transición o cómo se hace esta transición epidemiológica en donde las familias pues ya no tienen 10 hijos, tienen 2, ¿no? Y cómo cambian los estilos de vida cuando eso se sucede. Cómo hay una disminución en la mortalidad y uno se muere de distintas cosas. Va cambiando de aquellas enfermedades infecciosas a enfermedades crónico-degenerativas. La natalidad, como les decía, ha disminuido, se crean programas preventivos en materia de envejecimiento, hay enfoque y atención médica a lo largo de la vida y este se ha ido preparando. Entonces, pues deberíamos de ir muy, muy bien en cuanto a ese aspecto. Pero además se ha dado mucho conocimiento en cuanto al envejecimiento. Como vemos, ya no fallecemos a los 34 años, sino esto se ha postergado, pues entonces hemos visto cuáles son los cambios biológicos y la producción de conocimiento ha sido mucha. Ya sabemos que las enfermedades crónicas pueden llevar a la muerte y que estas se presentan más en adultos mayores. Sin embargo, hay un problema y es que asociamos el tener cierta edad con tener enfermedades. Se ha demostrado que esto no es así, no forzosamente por yo tener 60, 70 años tengo que tener ciertas enfermedades, pero en el conocimiento, en los conceptos de toda la población, así ha pasado. También sabemos que hay otras enfermedades
que son más frecuentes en los adultos mayores y que estos no forzosamente van a llegar a causar la muerte, pero sí van a ser causas directas de procesos o alteraciones en la calidad de vida, que nos puede dar unos últimos años de vida bastante difíciles. Entonces se han creado diferentes definiciones en cuanto al envejecimiento. El envejecimiento biológico, que se refiere a cómo va cambiando el cuerpo a nivel orgánico, y el declive que hay en las células y en aquellas que ya no se regeneran tan fácil y que es parte de la biología del envejecer. El envejecimiento psicológico, que son las habilidades motoras, sensoriales y mentales que van cambiando, pero que no forzosamente son patológicas. No todo adulto mayor tiene que tener problemas de memoria o tiene que tener problemas motores graves que no le permitan su funcionalidad. El envejecimiento social. También van cambiando nuestras interacciones y esto tiene que ver con ahora cómo envejecemos, con quién vivimos. Ya no somos familias súper extensas. Hay comunidades donde sí seguimos viviendo en la casa de los abuelos y ahí viven los hijos, los nietos, los bisnietos. Hay otros donde no. Hay en la Ciudad de México aquellos adultos que han tenido 1 o 2 hijos y viven en departamentos muy pequeños, pues bueno, llevar a los padres a vivir con ellos cuando hay dependencia, pues se vuelve complejo. Y, por ejemplo, situaciones que también se tienen que considerar para ver esto son las políticas públicas en cuanto a las pensiones, quién aporta el dinero para las personas que no tienen pensiones, la familia, sus ahorros, de dónde sale. Todo esto es el envejecimiento social. Y ahora se habla de algo que tendría que tendría que a lo mejor que ser como muy lógico de entender, pero no es así, que es el envejecimiento saludable, que es un proceso de desarrollar y mantener la capacidad intrínseca, o sea, la capacidad de nosotros mismos de funcionar y ser funcionales durante la vejez. Eso es envejecer saludablemente y que tiene cambios esperados por el paso del tiempo. Por ejemplo, algo es el envejecimiento cognitivo, donde puede haber lentificación en algunos procesos de planeación, es decir, voy a cocinar y a lo mejor ya me cuesta como un poco más lo puedo hacer más lento, ¿no? Me puede costar un poco de trabajo organizarme o resolver problemas. Sin embargo, hay otros tipos de envejecimiento y este es el que nuestra mente está más frecuente. Regularmente pensamos que envejecimiento se asocia a estos cambios que están asociados a enfermedad y eso es un envejecimiento patológico. Un ejemplo de esto es el deterioro cognitivo, que son ahora sí cambios en la función mental que nos llevan a poder tener en algún momento, en un porcentaje de estos, algún proceso que interrumpa nuestra calidad de vida. Es decir, puedo tener un deterioro cognitivo que a lo mejor ya no me permita cocinar, ya no me permita manejar mi dinero, ya no me permita a lo mejor salir porque me desoriento. Y hay otro nivel que ya son los síndromes geriátricos, que son enfermedades que se presentan muy frecuentemente en los adultos mayores, que además la mayor parte de ellas son prevenibles y que tienen que identificarse y tratarse porque están en riesgo inminente de muerte. Es decir, por ejemplo, caídas frecuentes que se asocian a fractura de cadera y que puede llevar a todo un proceso de otro tipo de enfermedades, como estar en cama, requerir más medicamento, lo cual le llamamos polifarmacia, etcétera. Y un ejemplo muy fuerte de esto son las demencias, que son síndromes cognitivos que llevan a una disfunción muy importante de las personas por alteraciones en las memorias, en todas las memorias y en la función mental. ¿Qué sabemos? O sea, les decía que ha aumentado mucho el conocimiento. Antes pensábamos que, o muchos de ustedes han escuchado lo que se dice demencia senil, ¿no? Pensábamos que las personas solamente por envejecer iban a perder la memoria. Ahora sabemos que esta situación ha cambiado, que no forzosamente hay una pérdida de la memoria y que cuando hay, que se llama demencia, se debe a otro tipo de enfermedades que están asociadas y que tienen muchos factores de riesgo que son prevenibles y son prevenibles desde la juventud, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Alzheimer, que es lo que todos hemos escuchado, podemos llegar a pensar que todos los adultos mayores vamos a tener Alzheimer. No, esto es uno de los tipos de demencia que se asocia
específicamente a causas genéticas y ambientales. Hay muchos tipos de Alzheimer, tienen un componente biológico bastante definido y estudiado, tiene un diagnóstico que es puramente clínico, hay muchas alternativas terapéuticas y farmacológicas y que requiere un montón de estrategias de estimulación. Antes pensábamos que todos los adultos mayores íbamos a tener demencia senil, que está mal dicho. En realidad no existe la demencia senil, pero un porcentaje de adultos mayores, básicamente como el 10%, puede tener algún tipo de demencia y dentro de estos el Alzheimer, ¿no? Entonces, este tipo de creencias va haciendo que existan estereotipos, prejuicios y discriminación hacia un proceso de la vida, no hacia una patología, hacia un proceso de la vida o una etapa de la vida, que es el envejecimiento. ¿Qué es lo que pensamos regularmente? Que el envejecimiento es una enfermedad, que toda persona que tiene alteraciones en la memoria tiene demencia, que existe la demencia senil, como ya les dije, no existe, que la pérdida de la memoria es normal durante el envejecimiento, que las demencias se presentan siempre con olvidos. Podemos tener alteraciones en otro tipo de funciones mentales, por ejemplo, en procesos para planear, procesos para hacer acciones motoras, procesos para el cálculo, etcétera. Y, por ejemplo, otras ideas como que todos los viejitos son enojones, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, todas estas ideas que tenemos alrededor de una visión sobre el envejecimiento se puede volver como profecías autocumplidas. Y lo hemos escuchado mucho en esto, por ejemplo, en personas que tienen diabetes, que no suelen, o sea, pueden no seguir su dieta y te dicen, y eso es muy común en México escuchar, pues de algo me voy a morir, ¿no? Y pues probablemente, a veces decimos, pues sí, pero no, va a ser en pedacitos. Muchas veces pensar que de todas formas voy a llegar a la vejez enfermo, mejor disfruto ahorita y y no me cuido, hace que la profecía de llegar enfermo se cumpla, ¿no? Y que tengamos una identidad internalizada sobre el envejecimiento, que los estereotipos, que son ideas que son preconcebidas, sesgadas, no contrastadas con la realidad, se cumplan. Así que existen estas definiciones como la identidad que tiene que es una continuidad a través del tiempo y el espacio y que implica un autoconcepto que se va a cumplir, es decir, yo voy a llegar a ser ese viejito que no puede caminar, que está solo, que no tiene amigos, que no tiene cuidado y que está enfermo. Y esta se llama identidad estigmatizada, es decir, es una identidad avergonzante y desacreditada. Entonces es donde les decía sí, o sea, claro que nadie quiere fallecer joven, pero llegar a viejito, ustedes pueden preguntarle a muchas personas o preguntarse a sí mismos y decir, bueno, es que yo no quiero llegar a ese viejito, ¿no? Yo no quiero llegar a esa persona que está enferma, que no se levanta, que no se mueve, que no tiene amigos, que está, la vejez que vemos igual a enfermedad. Y se crea una categorización social para los adultos mayores como enfermos. Entonces, ya habíamos visto, la mayor parte de los ponentes han hablado sobre estas definiciones, sobre los estereotipos que son creencias, el prejuicio que es exteriorizar estos sentimientos de hostilidad y la discriminación, que es la negación de los derechos de estas personas, pero en los adultos mayores llega a algo que es el maltrato, que puede ser por una acción y en los adultos mayores mucho por una omisión o descuido, que puede ser intencional o no, a partir de todos estos prejuicios, estereotipos que tenemos sobre la vejez. Y este maltrato no solamente se habla del maltrato no cómo voy a maltratar a mi mamá, a mi papá, que me han cuidado toda la vida, ahí lo tengo en mi casa, ¿no? Pero en cuanto a la omisión de no integrarlos a la familia, de no tener cambios estructurales, a lo mejor en la casa, cambios sociales para que puedan seguir siendo personas que estén integradas dentro de la comunidad, cambios comunitarios que implica pues que tengan acceso a servicios, cambios sociales que implica que tengan acceso a cuidados, cambios en las políticas públicas que implica cambios en los tipos de acceso a las pensiones, pues entonces se convierte en un tipo de maltrato que va desde lo individual, por este autoconcepto, hasta lo familiar, lo comunitario, lo social, lo sistémico, lo político y lo económico. Entonces, si se dan cuenta, los estereotipos y los prejuicios, la discriminación en el envejecimiento es algo
que va permeando en toda la sociedad y es algo que aparte nos va a alcanzar, ¿no? O sea, vamos a llegar a ese punto. En el 2050 vamos a ser 27% de la población en México adultos mayores. Y bueno, pues así como hemos escuchado del racismo, que tiene que ver con las diferencias que se hacen por la apariencia física y que es algo muy, por ejemplo, presente en México, el etnicismo, la homofobia y el sexismo, pues hay un concepto que se llama edadismo, que son los estereotipos hacia un individuo por tener cierta edad. Es decir, el edadismo o el viejismo implica atribuir a una persona características con respecto a su estado de salud, rasgos de personalidad o comportamiento, ¿no? Todos los viejitos son cascarrabias, frases que hemos escuchado. No pueden hacer cosas, son una población vulnerable, porque solamente por ser adultos mayores ya no pueden trabajar, se tienen que jubilar, tienen problemas en la memoria, son incapaces. Todo eso son prejuicios agregados solamente por la edad. Y que les decía, pueden llegar a maltrato como tal. ¿Y cuáles son los indicadores de maltrato que podemos ver en los adultos mayores solamente por ser adultos mayores? Pues cuando ellos nos dicen que pueden tener quejas de agresiones físicas, que no es lo más común, regularmente cuando son dependientes de la familia no lo dicen, pero puede haber caídas o lesiones inexplicables por cambios o por un poco cuidado en su salud física, a lo mejor ya no pueden caminar bien, necesitan bastón, y no lo valoramos y asumimos que pues como no pueden caminar bien, es normal que se estén cayendo, puede pasar. Pero también podemos ver cambios conductuales o emocionales asociados a esto, ¿no? Podemos ver cambios en los hábitos alimenticios, en las personas cuando están muy pasivos, que se sientan indefensos, ansiosos, que sean ambivalentes, que no quieran conversar abiertamente, que evaden el contacto físico. Cuando la persona ha dejado de lado a las demás, al resto de su familia, ya no quiere socializar, cuando tiene poca higiene, cuando están desnutridos, y todo eso tiene que ver con el estigma que llega hasta el punto de maltrato. Las quejas sobre la conducta sexual es a veces importante porque no lo dicen, ¿no? Asumimos que los adultos mayores no tienen vida sexual activa. Y por ejemplo, es algo común. Nos llevamos a papá y a mamá a dormir conmigo y cada uno se va a un cuarto distinto. O yo he tenido casos de que las personas adultos mayores salen, van a la Universidad del Adulto Mayor, que a mí me encanta, toman clases, conocen a alguien y quieren tener una pareja y los hijos no los dejan, ¿no? Me acuerdo una vez que fue un paciente conmigo, tenía un episodio depresivo, posterior a que había tenido una ruptura amorosa, había el duelo, etcétera, etcétera, y tenía un episodio depresivo diagnosticado como tal y se dio tratamiento para eso. Y ya pasa, lo supera y todo, y después vuelve a tener una pareja. Y la familia dice, no, es que si tiene otra pareja, pues se va a volver a deprimir. Entonces, tenemos el derecho, no importa la edad que tengamos, a tener una vida sexual activa, a tener parejas, a tener una expresión de nuestra sensualidad, de nuestra sexualidad, y eso es algo que está mal visto, ¿no? Y eso podemos escuchar términos como viejo rabo verde. Cuando eso sucede. Y también en indicadores de maltrato económico nos pueden hablar sobre este estigma o este viejismo que hay hacia los adultos mayores. Por ejemplo, los retiros de dinero irregulares de las cuentas de las personas, cambios en los testamentos, las faltas de una propiedad porque la familia los ha tomado, que no los dejen manejar su dinero, sus joyas, sus efectos personales, cosas por el estilo, o cambios relacionados con el cuidador. Muchas veces lo que pasa, y esto porque se acuerdan que el estigma no solamente afecta a la persona, el estigma afecta a la persona, afecta a la familia, afecta a los servidores o al personal de salud que los atiende y afecta a los servicios. Bueno, los indicadores que están relacionados con el cuidador primario, que a veces suele ser una persona y que se puede desgastar porque puede ser a lo mejor regularmente en México y no porque sea correcto, sino porque es algo que pasa frecuentemente cuando debería de correspondernos a todos el cuidado de los adultos mayores, pero no es así, pasa que las mujeres son las que se dedican a cuidar más a los adultos mayores, pues vemos que los cuidadores están cansados o estresados, preocupados, indiferentes, pueden ejercer violencias, no violencias, pueden ejercer agresión justamente porque
el maltrato y el estigma no solamente es hacia el adulto mayor, sino hacia los cuidadores. Entonces, vemos que el estigma en los adultos mayores llega a puntos que sí son de revisarse y sí son de valorar, y son de valorar no solamente en la política pública, sino desde lo individual y lo familiar. Así que el edadismo tiene un gran impacto en el modo en que la sociedad trata a las personas mayores. Se propician conductas paternalistas. El tratar a los adultos mayores como si fueran niños, infantilizarlos, institucionalizarlos solamente porque son adultos mayores y nos genera disconfort tener que cuidarlos en casa o establecer las medidas necesarias para cuidarlas en casa o no prepararnos para ese punto, es edadismo. Las intervenciones innecesarias, por ejemplo, a veces el encarnizamiento terapéutico con alguien por el hecho de ser mayor o la polifarmacia por no atender todos los tipos de no atender adecuadamente el tratamiento médico también es algo que pasa en adultos mayores. Entonces, hay un cuestionario de estereotipos, un poco como los que hacemos en Facebook, ahorita lo vamos a hacer, que se llama Cuestionario de Estereotipos Negativos hacia la Vejez, ¿no? Son 15 ítems y la respuesta es Likert. Entonces, 1 si están muy desacuerdo y 4 si están muy de acuerdo. Y la puntuación, entre mayor sea, vamos a ver qué tanto son las creencias negativas. Entonces, a ver, hagan ahí sus cuentas, vamos a ver. Entonces, acuérdense, 1 si estoy muy desacuerdo, 4 si estoy muy de acuerdo. La mayor parte de las personas que llegan a los 65 años comienzan a tener un considerable deterioro en la memoria. Contesten 1 si están muy desacuerdo, 4 si están muy de acuerdo. Las personas mayores tienen menos interés por el sexo. Las personas mayores se irritan con facilidad y son cascarrabias. La mayoría de las personas que tienen alguna enfermedad mental y lo bastante grave como para deteriorar para deteriorar sus capacidades mentales. Las personas mayores tienen menos amigos que las más jóvenes. A medida que las personas mayores se hacen mayores, se vuelven más rígidas e inflexibles. La mayor parte de los adultos mantienen un nivel aceptable de salud hasta los 65 años y a partir de eso hay un fuerte deterioro en la salud. A medida que las personas se hacen mayores, van perdiendo el interés por las cosas. Las personas mayores son en muchas ocasiones como niños. La mayor parte de las personas mayores tienen una serie de incapacidades que les hacen depender de los demás. A medida que las personas se van haciendo mayores, van perdiendo la capacidad de resolver problemas a los que se enfrentan. Los defectos de la gente se agudizan con la edad. El deterioro cognitivo es en una parte inevitable en la vejez. Deterioro cognitivo se refiere a funciones cognitivas o alteraciones en la memoria. Casi ninguna persona mayor realiza un trabajo tan bien como lo haría una persona más joven. Una gran parte de las personas mayores chochean. Entonces, pues hagan sus cuentas, vean cómo salió su puntaje y entre más alto es que lo que más estamos relacionados con este tipo de prejuicios, de estereotipos y de ideas con el envejecimiento. Entonces, todo esto tiene un impacto global. La calificación de la conducta como maltrato y cuidado produce en los adultos mayores afectación en la salud, ¿no? Afecta a los diferentes colectivos, el estigma y los prejuicios no corresponden con la realidad ni con los hallazgos científicos, como algunos ejemplos de los que les puse, impacta de modo importante a la sociedad en general y se hace que tengamos esta profecía autocumplida. Si bien es cierto que muchas de las enfermedades pues tienen cierto componente pues genético o heredado, muchos son factores que se pueden modificar. Y en el envejecimiento, llegar a un envejecimiento saludable depende de cómo llevemos nuestra vida. Nosotros empezamos a envejecer no a los 65 años, empezamos a envejecer en el momento en el que nacemos. Y cómo manejamos nuestra vida durante ese tiempo, el sueño, el ejercicio, el bienestar emocional, es lo que nos va a llevar a un envejecimiento distinto. Entonces, el término viejismo, que así se llamaba la presentación, tiene que ver con la elaboración de estereotipos y discriminación sistemática hacia los adultos mayores en 3 aspectos principales. Las actitudes perjudiciales que tenemos hacia la vejez y los procesos de envejecimiento, las prácticas discriminatorias que hacemos tanto en lo individual como en lo familiar, social y comunitario,
y las políticas institucionales que perpetúan estos estereotipos sobre los ancianos. Así que la OMS nos hace un llamado a reflexionar sobre estas ideas que tenemos para hacer frente a los estereotipos negativos y a la discriminación que se causa con la edad. El envejecimiento saludable es a lo que todos debemos de aspirar en algún momento, debemos de aspirar desde que somos jóvenes y poder hablar de esto, poder reformular en nuestra cabeza el envejecimiento, algo en lo que a lo que nosotros siempre queremos llegar, pero hacerlo de una forma que los factores protectores que tengamos a lo largo de la vida sean mayores, va a hacer que tengamos un envejecimiento saludable o exitoso. Entonces, pues, si se dan cuenta, no solo se estigmatiza los padecimientos mentales, también se estigmatizan procesos en la vida que nos lleva a tener profecías autocumplidas como envejecimientos patológicos. El envejecimiento no es igual a enfermedad. Y pues es cuanto. Muchísimas gracias a todos por el tiempo y la atención. Ok, perfecto. Fíjate que cuando presentamos el programa en la mañana, justo les estaba comentando de estos temas de los que tú estabas hablando, ¿no? Como de repente cuando uno habla o piensa en adultos mayores, pues justamente por esta parte del estigma, pues pareciera que están como en otra dimensión, ¿no? En donde ya no hay algo de los que tú mencionaste, esta parte de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, y cómo de repente pues ya hasta se le discrimina, ¿no? De esos contextos, de estas prácticas que son muy humanas y que forman parte del envejecimiento normal. Entonces, creo que lo retomaste y lo dejaste muy en claro. Y otra de las cosas que me llamó la atención de tu plática, de tu charla es cómo de repente también el estigma no solamente va en función de la persona, sino de la familia, ¿no? Cómo la familia también puede cargar con eso justo por tener a un miembro con una situación que hasta cierto punto podríamos considerarla evolutivamente normal. Yo creo que eso también me pareció importante porque a veces nos concentramos nada más en los usuarios, en los pacientes, pero la familia también se ve afectada, ¿no? Por el estigma y la discriminación asociada. No sé si tú tuvieras algún otro comentario extra respecto a este tema. Sí, es importante porque cuando finalmente, no todos los adultos mayores, en realidad una muy pequeña parte son dependientes, eh, pero cuando son dependientes, toda la dinámica familiar cambia. Yo les digo, cuando viene un bebé, pues todos nos preparamos, bueno, la gente se prepara, ¿no? Que si los bordes, que si la cuna, que si la ropita, que si todo limpio, etcétera, etcétera. Pero no nos preparamos, aunque aspiramos a eso, o sea, nadie quiere fallecer a una edad joven, o sea, aunque aspiramos a eso, no nos preparamos. Y lo que acaba pasando es la modificación en la dinámica familiar. Y en México es muy común que, no estamos preparados para el retiro o para decir, por ejemplo, en otros países que llevan este proceso mucho más, de hace mucho más tiempo, funciona el cohousing, ¿no? Donde también está pasando esto que no tienen tantos hijos y entonces van a vivir con otras personas de la misma edad para compartir gastos y cuidado en una forma comunitaria. Y lo que pasa en México es que alguien de la familia, como hace regularmente una mujer, se hace cargo y son cuidadores que ni era su plan, ni muchas veces no tienen preparación, evidentemente se requiere como cierta preparación, y que no tienen un apoyo. Entonces, cuando se afecta al cuidador de tal forma que éste tiene algo que nosotros llamamos desgaste del cuidador, empieza a afectar la vida también del paciente. De hecho, es un factor de riesgo para fallecimiento el desgaste del cuidador y para padecimientos mentales dentro del cuidador. Esto se modificaría modificando exactamente toda la percepción que tenemos del cuidado y de la participación comunitaria o familiar que debemos de tener en ese cuidado, disminuyendo la carga en el cuidador y todos haciéndonos responsables y además planificando un adecuado
un adecuada pues proceso de envejecimiento. Es complejo por, pues finalmente tampoco es que nos alcance para ahorrar mucho, ni que las pensiones sean muy grandes, ni nada por el estilo, pero es algo en lo que tenemos que pensar dentro de la familia, porque el estigma, el prejuicio es regularmente para el paciente y para el cuidador, que también es muy, muy afectado, que suele ser muchas veces solo una persona de esta familia. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta aquí Ignacio Gámez que por qué al hombre se le estigmatiza como cascarrabias y que en la mujer cuál sería su equivalente. Pues recordemos que, o sea, también los hombres y las mujeres, o sea, en la brecha de género nos llega hasta los 65, 70 y 80 años. Y esto tiene que ver con o sea, está mejor visto para un hombre ser cascarrabias que ser un histérico, ¿no? Y esto tiene como un montón de ideas de género, ¿no? O sea, las mujeres si expresan sus emociones y sentimientos, pues son histéricas. Eso puede pasar mucho, mucho más. También se usa como ese término, y en México tenemos muchísimos calificativos, pero sí envejecemos diferente. Lo que se ha visto es que el cuidado, por ejemplo, el cuidado hacia los hombres por parte de la familia es mucho mayor, porque se realiza por mujeres. Y cuando las mujeres caen en enfermedad o caen en dependencia, regularmente son menos cuidadas por la familia. Entonces, es importante ver que también hay o debe de haber una perspectiva de género en los temas de envejecimiento, porque las mujeres suelen tener menos atención, ellas suelen ser cuidadoras, aún siendo adultas mayores, y tenemos mayor esperanza de vida en cuanto fallecemos después que los varones, entonces suelen estar en soledad mucho más tiempo que los varones. Muy bien, muchas gracias. Los amigos de YouTube nos preguntan si hay alguna información bibliográfica que puedan consultar, algo que tú recomiendes para abundar en el tema. La página del Instituto Nacional de Geriatría, la verdad es que tiene muy, muy buenos, muy buen material bibliográfico para cuidadores, para adultos mayores y para muchos temas, no solamente en la parte de salud mental, sino para pacientes o personas con enfermedades crónicas, de rehabilitación, etcétera. Tienen material psicoeducativo muy importante. Y también les voy a recomendar, ahorita está cerrada por la pandemia, pero si viven en la Ciudad de México, el programa para adultos mayores que tiene la Universidad del Adulto Mayor es muy, muy buena también. Y esto, bueno, son como poquitos pasos en la política pública que se ha ido realizando y se ha puesto como más a disposición. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Evalinda, por tu presentación. Te agradecemos tu tiempo y la participación que tuviste con este tema y del cual creo que todos aprendimos hoy un poco más. Muchas gracias. Gracias a ustedes.